Las amígdalas linguales y palatinas. Estas son estructuras linfáticas que no están encapsuladas, localizadas por debajo del epitelio escamoso estratificado de la mucosa de la base de la lengua y en la orofaringe. Estas son respectivamente y son lugares de respuestas inmunitarias que junto con los microbios en la cavidad oral. Estas ya mencionadas, junto con las amígdalas nasofaríngeas, forman un anillo de tejido linfático llamado anillo de Waldeyer. Y ahora los linfocitos efectores, estos se generan en el GALT y en los ganglios linfáticos mesentéricos. Estos han adquirido patrones de alojamiento intestinal. Dependen de integrinas y receptores para quimiosinas seleccionados y se pueden circular desde la sangre hacia la lámina propia del intestino. También la lámina propia contiene linfocitos efectores, DC y macrófagos. Estos son distribuidos de forma difusa y es el lugar de la fase efectora de las respuestas inmunitarias digestivas adaptativas. Los linfocitos efectores, como ya los mencionamos, son generados en las placas de Peyer. Y además las estructuras GALT y los ganglios linfáticos mesentéricos vuelven a la lámina propia. Los linfocitos T pueden responder a los microorganismos patógenos invasores y los linfocitos B pueden ser secretoras de anticuerpos. Y ahora hablaremos también de la inmunidad humoral en el tubo digestivo. Su principal función de esta es neutralizar los microbios luminares. Esta función está mediada sobre todo por la IgA, que esta es producida en la lámina propia y transportada a través del epitelio de la mucosa hacia la luz. Secretan cantidades menores de IgG y de IgM en la luz del intestino. Dentro de la luz, los anticuerpos IgA, IgG e IgM se unen a los microbios y toxinas y estos los neutralizan. Estos impiden su unión a las células del hospedador. Esta forma de inmunidad humoral se llama en muchas ocasiones inmunidad secretora. La IgA se produce en mayor cantidad que cualquier otro isotipo de anticuerpo. La abundancia de células plasmáticas intestinales que producen IgA se debe en parte a la inducción selectiva de cambio de isotopía de la IgA en los linfocitos B del GALT y los ganglios linfáticos mesentéricos. La producción elevada de la IgA en el tubo digestivo aumenta por el patrón de alojamiento intestinal selectivo de los linfocitos productores de IgA que surgen en el GALT y en los ganglios linfáticos mesentéricos. Y acá, como podemos ver, tenemos la estructura de IgA, podemos ver cómo se forma. Acá, la IgA es la inmunoglobulina más utilizada y acá se puede ver su estructura, que primero que nada está en la zona de unión al antígeno región FLAP y después sigue la región bisagra. Siguiente paso está la región FC y el componente secretor. Después sigue la cadena G, la cadena pesada y por último la cadena ligera. Ahora hablaremos sobre la inmunidad, que es mediada por el linfocito T en el tubo digestivo. Los linfocitos T, estos desempeñan funciones importantes en la protección contra los microorganismos que son patógenos y están en el aparato
digestivo y en la regulación de las respuestas a los alimentos y los antígenos comensales. Además, se puede decir que los linfocitos T contribuyen a las enfermedades inflamatorias en el tubo digestivo. Esto es muy bueno, esto es una parte muy importante. Y estos linfocitos se encuentran dentro de la capa epitelial intestinal. Estos están dispersos a lo largo de la lámina propia y la submucosa y alrededor y también dentro de los folículos de las placas de Peyer y otras estructuras GALT. Y también estos son reguladores y abundan en el GALT. También evitan las reacciones inflamatorias que son contra los microbios intestinales comensales. Inmunidad en otros tejidos mucosos. Como la mucosa digestiva, la mucosa del sistema respiratorio, el sistema genitourinario y el conjuntivo deben mantener una barrera contra la invasión de microbios en el ambiente y respuesta protectora eficaz y equilibradas frente a los microorganismos invasores. Inmunidad en el sistema respiratorio. La mucosa del sistema respiratorio recubre las vías nasales, la nasofaringe, la tráquea, el árbol bronquial, los alvéolos, las terminaciones saculares recubiertas de epitelios de las vías respiratorias bronquiales. También pueden considerarse parte de la mucosa respiratoria. La flora microbiana de las vías respiratorias es mucho menos densa y menos diversa que la del intestino y las vías respiratorias profundas. Y los alvéolos tienen menos microorganismos que las vías superiores. Además hay otras inmunidades. Ahorita hablaremos en la primera, que es la inmunidad innata en el sistema respiratorio. Como ya lo había mencionado mi compañera, está en el epitelio cilíndrico, las vías nasales, las nasofaringe y el árbol bronquial. Estas realizan algunas funciones que son de barrera física y también química. Son similares a las del epitelio intestinal. En virtud de las uniones herméticas que ya son existentes entre las células y la secreción de moco, las defensimas y las catequicidinas. Las respuestas innatas en los alvéolos ejercen funciones antimicrobianas, pero estas están muy bien controladas para que se pueda evitar la inflamación, lo que alteraría el intercambio de gas. Y además, ahorita ya seguiría la segunda inmunidad, que es la inmunidad adaptativa en el sistema respiratorio. Puede parecer que son juntas, pero una es innata y la otra, en esta la que voy a hablar, es adaptativa. La inmunidad humoral, que es protectora en las vías respiratorias, esta está dominada por la IgE secretora. Aunque la cantidad de IgA secretora es también que en el tubo, es menor que en el tubo digestivo. Esta inmunoglobulina secretora desempeña una función importante en la vía respiratoria superior. Además, la IgE, esa ya es otra inmunoglobulina. Esta realiza sus funciones efectoras inflamatorias cuando se une a los mastocitos que abundan en las vías respiratorias. Las respuestas de los linfocitos T en el pulmón las inician las DC, que recogen antígenos y estos los presentan a los linfocitos T vírgenes en los ganglios linfáticos peribronquiales y mediastinos. La siguiente inmunidad es en el sistema genitourinario.
En esta, bueno, se da la defensa inmunitaria innata contra la invasión microbiana y la infección en la mucosa genitourinaria, que se apoya de esta en el recubrimiento epitelial. También en otras barreras mucosas, el epitelio, bueno, acá el epitelio escamoso estratificado es quien recubre la mucosa vaginal y la región terminal de la uretra masculina. Además, y estas tienen una sola capa de epitelio cilíndrico, que es secretor. Este es secretor de moco y recubre la vía genital femenina superior. Sus principales diferencias en el fenotipo de las DC y los macrófagos en la mucosa genital femenina respecto a los del tubo digestivo pueden ser la base de la mayor propensión de la primera, y estos están, bueno, a infectarse por el son, como ya lo había dicho, son propensos de la primera y pueden infectarse. Es por eso que se infectan por el VIH.